Ahora le acabo de dar a grabar, así que ya, cuando tú quieras. Pues muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a FIBI, el Festival Internacional de Videojuegos Inclusivos. Yo soy Sergio Vera, el director de contenidos del festival y creador del proyecto de accesibilidad Videociegos. Tenemos el placer de que nos acompañen hoy, 19 de enero, día del lanzamiento mundial de The Last of Us Parte 2 Remaster, nada más y nada menos que Lorenzo Beteta, el actor de doblaje que encarna a Joel, el protagonista del videojuego, en la versión española, y a Lluís 4K, que es nunca sé qué decir, si el director, si el presidente, el máximo responsable de la comunidad española de jugadores. Así que antes que nada y por encima de todo, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a ti, Sergio, por invitarnos a estar aquí a charlar un rato. Gracias, Sergio, tío. Voy a para hacer las cosas bien, ya que estamos hablando de inclusión y que yo mismo soy ciego, voy a hacer una pequeña audiodescripción de mí mismo y si alguien que nos está escuchando necesita los subtítulos, puede cambiar el idioma y descargando en la plataforma se explica cómo se pueden verbalizar estos subtítulos. Pues yo soy un chico de 37 años mal llevados, con poco pelo y que siempre bromeábamos que mi abuela decía que era el más guapo del mundo, pero mi mujer tampoco está del todo de acuerdo. Vamos a hablar de este The Last of Us parte 2 y estas tres patas del banco van a servir porque vamos a hablar primero con Lorenzo de cómo así fue el making of de estos juegos, después con Lluís cuál fue la repercusión dentro del mundo del videojuego en general, de la comunidad de jugadores, y yo daré la visión, aunque sea precisamente sin ella, de cómo repercutió en el mundo de las personas con discapacidad, en el mundo de la inclusión dentro del videojuego. Empezando por ti, Lorenzo, has hecho multitud de papeles. El otro día en la rueda de prensa comentaba para los medios que no estaban muy puestos en el mundo del videojuego que, por ejemplo, fuiste la voz de Jack Shepard en la mítica serie Perdidos, pero dentro del mundo del videojuego creo que Joel o tu participación en The Last of Us, al menos para mí, ya hablaremos luego, me parece tu personaje más recordado. No sé si el mejor, pero sí el más emblemático. Bueno, me presento. Sí. Ya me has presentado tú antes, pero ya que tú has dicho que eres un hombre de 37 años de poco pelo, para aquellos que no me vean, yo debo decir que soy alguien bastante parecido en edad al protagonista de The Last of Us, cincuentón. Eh, no tengo abuela a estas alturas, con lo cual, pues como ella ya no me puede decir las cosas, me las digo yo, ¿no? Muy guapetón, muy guapetón. Veo por las imágenes que tengo bastante más pelo que Sergio y que Lluís. Pero ahora con los filtros después ya eso se maquillará, no pasa nada. Sí, ¿verdad? Para eso se inventaron las inteligencias artificiales y los viajes a Turquía. Que tengo una barba un poco canosa como la de Joel. Tengo una hija, tengo dos hijos más. Como Joel, me identifico bastante con el personaje en muchos sentidos. Y, y bueno, para la generación más jugona, para las generaciones más jóvenes y que ya han crecido dentro del mundo del videojuego, quizá Joel sea el personaje más significativo, más famoso, más representativo de los que yo he hecho. Quizá para los padres de esos chavales, pues está más cercano el personaje de Jack Shepard en Perdidos o de David Duchovny, el agente Mulder en la serie ¿Tú fuiste el Expediente X. agente Mulder? Eso no me lo Sí, sabía. yo fui el Dios agente mío. Mulder, pero ya hace muchos años. La verdad Con lo sigue cual, estando ahí serán los fuera. padres los que recuerden más ese personaje que los hijos.
Qué maravilla. Eres el friki, aglutinas a todos los frikis de todas las generaciones. Eres el Sí, ídolo. El ídolo de los abuelos frikis, los padres frikis y los hijos frikis. sí, 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 sí. Freaky Man. Sí, un actor para unirlos a todos, como el anillo único. Soy el aglutinador de frikis. Pues eso, nos estabas contando de eso, de tu papel y... Sí, bueno, mi papel en el videojuego y luego en la película, en las dos partes del videojuego, realmente para mí ha significado mucho. Yo he hecho, como os comentaba hace un momento, personajes pues, muy míticos, ¿no? De distintos momentos de la historia del audiovisual, de la televisión, en series que rompieron cánones. Y en el mundo del videojuego también he hecho otro tipo de personajes, muchos personajes. Pues en su momento hice Alan Wake 1 y hace poco Alan Wake 2, Leon S. Kennedy de Resident Evil. Pero es cierto que mi participación en The Last of Us ha significado para mí un antes y un después porque yo tenía pues la idea profesional de cuál es mi trabajo, cuál es mi labor y cuál es el material con el que yo me encuentro cuando voy a hacer un videojuego. Y es cierto que a la hora de doblar un videojuego, el material con el que nosotros, actores y actrices de doblaje, contamos es un material mucho más limitado. Con material me refiero al material audiovisual y a la información con la que contamos para poder recrear nuestro personaje. En cine y en televisión, pues nuestro material es pleno, 100%. Es decir, tenemos una imagen, tenemos un guión, una obra entera de principio a fin y el director nos cuenta la historia, nos habla del personaje, podemos verlo, si no en su totalidad, en grandes partes, para ir componiendo, para ir haciéndonos una idea, ir trabajando sobre el personaje, pero en videojuegos siempre el material y la información ha sido muy limitado. Hemos ido haciendo un poco la composición de nuestro personaje en función de lo que escuchábamos, de los archivos de audio con los que nosotros íbamos empezando a trabajar y una cara que normalmente el director de doblaje nos enseñaba de una página de internet en la que se veía cómo era nuestro personaje, pero poca más información teníamos. En el caso de The Last of Us, tampoco es que hayamos tenido la información que se tiene en el doblaje de una película, pero también es un poco algo intrínseco a la propia realización del videojuego, ¿no? Porque cuando nosotros estamos doblando un videojuego, el videojuego está en proceso todavía y hay mucha información que ni siquiera los propios creadores tienen clara todavía si la van a utilizar o no la van a utilizar. Luego también nosotros en videojuego doblamos packs de partes, escenas, que realmente no sabemos en qué momento del videojuego están situadas, ¿no? En qué parte y en qué dirección del videojuego están situadas, en qué parte de la historia. Pero con The Last of Us vimos que la información era mayor y que esa información a mí personalmente, y bueno, en el caso de Ellie, de María Blanco y de otros personajes más principales del videojuego, nos ayudaba mucho a poder componer el personaje porque nuestros personajes de repente nos dimos cuenta de que eran personajes que tenían más chicha, que tenían más historia, que tenían una progresión, un desarrollo. Normalmente en el mundo del videojuego los personajes no digo que sean planos, pero sí que quizá en general han estado más basadas las historias, valga la redundancia, en la historia, en el desarrollo de una historia, pero no en el desarrollo de los personajes, en el desarrollo de la relación entre los personajes, ¿no? Este hecho, el ver cómo iba creciendo la relación y los porqués de ese crecimiento de la relación, en mi caso, entre Joel y Ellie, eh, los antecedentes que hacían que mi personaje fuera o se comportara de determinada manera, todo eso a mí me ayudó muchísimo a componer y a recrear ese personaje
y a meterme mucho más dentro de él que en el caso de otros personajes en los que quizá te quedas un poco más en la superficie e intentas pegarte lo más posible, pero un poco por la información de audio que tienes, ¿no? Por las intenciones que tiene, que intentas imitar, pero en este caso había mucho más fondo que a todos nosotros nos ayudaba más a meternos en el personaje y a intentar pegarnos todo lo posible y vivirlo todo lo posible, ¿no? Con el objetivo de hacernos el personaje, Mm. de estar dentro del personaje para hacerlo lo más real y lo más vivo posible. Sí, comentabas que también te había supuesto un cambio de chip respecto a lo que suponía el videojuego, ¿verdad? Sí, porque bueno, porque hasta el momento en el que yo empiezo a hablar de Last of Us, pues todos los videojuegos que había hecho, en los que había participado, eran, eran muy distintos, era un proceso muy distinto, era un material muy distinto al trabajo que yo he hecho en trabajos de televisión o en trabajos de cine, que son trabajos más actorales, más de interpretación, ¿no? Entonces, digamos que siempre en videojuegos, con la información que teníamos, que era limitada, como ya os decía, pues tirábamos mucho de experiencia y bueno, esto que estoy escuchando en este momento creo que lo dice por esto, voy a intentar imitarlo. Pero para mí, ver el material con el que contábamos era casi ver una película, ¿no? Y una película que a mí me ayudaba porque el personaje lo tenía bastante claro, ¿no? Y las situaciones además eran muy profundas. Yo no había hecho personajes en los que se dieran escenas tan intensas emocionalmente como las escenas que yo grabé con él es decir, escenas muy de dentro, muy de corazón, muy de alma, ¿no? Eso, digamos que en el videojuego yo había visto hasta ese momento que lo importante era pues la jugabilidad, lo importante era hacia dónde vamos, la bomba que cae en este sitio, el salto que doy por el tejado y entonces yo digo, cuidado, pero era todo como más hacia afuera, ¿no? Y en el caso de The Last of Us, el trabajo ha sido más interno, más interior, más de tocar las emociones y los sentimientos. Para mí, The Last of Us fue un antes y un después en ese sentido, a la hora de trabajar y componer un personaje. Se notó mucho también en el resultado, ya lo he dicho una vez y lo diré siempre, que para mí, que claro, por el hecho de ser yo ciego me fijo mucho en el doblaje, porque el doblaje también es accesibilidad. Es el mejor doblaje que he podido escuchar yo en ningún producto audiovisual, sea videojuego, serie o película. Lo comentaba, que para mí era como escuchar a personas dentro de un videojuego. No era escuchar a actores interpretando personajes de un videojuego. Eran personas virtuales, personas hechas a base de píxeles. Así que en nombre de todos los jugadores aficionados a The Last of Us, muchísimas gracias por tu Las, trabajazo. las gracias las doy yo por, no sé, tener esa capacidad de sensibilidad, tanto tú como mucha gente aficionada al videojuego, de percibir eso que es cierto que por lo menos en nuestra intención ha estado, ¿no? El intentar llegar a conmover la piel del jugador con nuestra interpretación. Y el hecho también de saber, para mí es muy importante, el hecho de saber que las personas que están ahí detrás jugando a ese videojuego, pues nunca sabes quiénes son, ¿no? Pero saber que hay personas que tienen limitaciones de accesibilidad, que no pueden ver, no pueden escuchar. Y en el caso de no poder ver, tú realmente eres el 100% del personaje, porque la parte visual, esas personas no podéis acceder a ello. El hecho de saber que tú te conviertes en el 100% de ese personaje es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y para mí es importante el saber que, lo que tú decías hace un momento, ¿no? El doblaje también es accesibilidad. Saber que
que mi trabajo y la intención de hacerlo al 200% bien, el conseguir ese objetivo para mí es pues el mejor salario y el mejor pago que puedo tener como intérprete y como actor de doblaje. Sí, porque si tienes que vivir de lo que te hemos pagado desde el FIBI, apañados vamos, porque aquí estamos todos por Hombre, amor al arte. perdona, Así que muchas como que gracias. no? Tú has firmado hace un momento un contrato de 1.000.000 de euros. Pero yo no sabía lo que firmaba, así que eso no tiene mérito. Vamos a seguir con Luis. Bromeábamos la primera vez que grabé con vosotros, que nos saludábamos como Joelo, como muy fan, como personas que somos muy fans de The Last of Us, y luego nos despediremos como diciendo Eli Bereschi. Así que Joelo, Luis, cuéntanos Muy un buenas. poquito tu vivencia, cómo llegaste a encabezar esta comunidad de jugadores de The Last of Us y qué significa para ti este juego y en concreto el parte 2 y este remaster. Ya que tú como yo hemos tenido el placer, muchas gracias a Lucía Moreno de PlayStation por facilitarnos los códigos para que en el momento en que vosotros veáis esto podemos hablar un poco, adelantar de estas opciones nuevas que tiene el remaster. Cuéntanos. Bueno, pues primero de todo, gracias por invitarme a esta pequeña charla con grandes personas como son Lorenzo y tú, Sergio. Y también es verdad que voy a hacer una pequeña breve audiodescripción sobre mí. Y deciros que simplemente soy un chico cuarentón en el que de alguna forma me gusta siempre llevar un estilo así joven y lo que hago es ponerme una gorra al revés. Aunque curiosamente en muchos directos vengo del trabajo con el traje y lo único que me pongo es la gorra. O sea, fíjate ¿no? ¿Qué imagen mental Esa me acabas, combinación, ¿no? qué Con una imagen mental camisa. me acabas de dar? O sea, Pues sí, sí, es así, es así. eres Will Smith entre Men in Black y El Príncipe de Bel-Air. O Algo sea, así. la fusión de los dos Will Smith. Total, total. Pues nada, el que he hecho es que el videojuego de Last of Us no lo llegué a conocer cuando salió, de hecho no tenía ni tampoco PlayStation, simplemente fue al cabo de unos años que mi hermano, como muy buen aficionado es y tiene prácticamente todas las consolas, él sí que me habló de The Last of Us y me trasladó que era algo fuera de lo normal, ¿no? Yo llevo desde pequeño jugando a videojuegos, prácticamente desde que ando. Y The Last of Us sí que es verdad que el día que lo probé fue un cambio radical dentro de lo que es el mundo de los videojuegos para mí, porque después de haber probado tantos, incluso algunos de muy buenos, en este videojuego los personajes fueron los que me transmitieron demasiado, muchísimo. No demasiado porque nunca es demasiado, sino que me transmitieron muchísimo. Joel y Ellie, para mí en la primera parte, o que es parte uno, fue como una historia de amor en todos los aspectos y todas las emociones que me llegaron a hacer florecer. Pero ya es en parte 2 donde el giro que te dan es increíble, es increíble. De hecho, una de las cosas que a mucha gente he ido conociendo con el tiempo es que han jugado parte uno, les ha gustado, pero parte 2 es duro, es cruel. Juega mucho contigo, con las decisiones que toman los personajes y hacen que incluso te pares y no puedas seguir jugando por lo que te estás enfrentando, ¿no? El caso es que esta saga, porque ya se puede decir saga, me di cuenta que no existía tampoco nada unido, no existía una web, no existía un lugar. Y dije, ostras, pues mira, supongo que me dio iba a decir el venado, porque por la serie de Last of Us que puse voz y dije venado en la serie. Me dio el venazo de hacer esta comunidad y simplemente pues hice la web y de alguna forma creé un lugar donde todos aquellos fans que estábamos desperdigados por todas partes pudiéramos encontrar un lugar donde podernos juntar y compartir esa misma pasión, ¿no? Y poder hablar de lo que nos gustaba, de lo que no, criticar, debatir, de todo. Y al final, no sé cómo, pero se ha llegado a crear una comunidad llena de gente sana, amable, diferente, con multitud de opiniones en la que nos sentimos muy a gusto, ¿no? Cada vez que nos juntamos, hablamos, es maravilloso, es increíble, es mágico. Creo que también lo hace The Last of Us, ¿no? El hecho de que nos traiga este tipo de gente. Aunque también reconozco que es uno de los juegos que ha creado también mucho lo que se llama hate, ¿no? Mucho grito de aquellos que no han tolerado todas las decisiones que han ido tomando.
los desarrolladores que en cierta parte, en cierta forma se tendrían que aceptar, porque bien son ellos los que han decidido crear este videojuego, como ellos han querido. Y de alguna forma los jugadores tenemos que aceptar y dejarnos llevar por esa historia que nos quieren contar. Pero bueno, Sí, pero Neil Druckmann ha tomado decisiones que artísticamente son increíbles, pero que no, pues eso, se alejan mucho de los tópicos y de lo que hubiera sido cómodo para ujú, la historia y para los jugadores. sí, pues totalmente. Y reconocer también que una de las cosas que siempre comento, aunque ahora está Lorenzo aquí y te lo voy a decir, es que una de las cosas que me gustó mucho en The Last of Us fue el doblaje. Y porque de alguna forma sentía que el mismo personaje era como si fuera real, ¿no? O sea, todo lo que me llegaba a transmitir esa voz, tanto de Lorenzo, María, todos los actores de doblaje, pero es que todos, ¿eh? O sea, no hay ninguno que baje la calidad. O sea, había una calidad excelente en cada uno de ellos, convirtiéndolos todos en unos personajes tan reales que incluso dejaba de creer que estaba viendo píxeles, simplemente pensaban que existían de verdad. O sea, es increíble cómo llegan a transmitir, no solamente con lo que han llegado a crear en Naughty Dog, sino con lo que han hecho estos increíbles actores de doblaje con su voz para transmitirnos tanto. O sea, yo sé que tú, Sergio, con la discapacidad, para ti será al 100% Lorenzo, pero es que para nosotros puede llegar incluso también a ese 100%. Porque es, o sea, los alientos, ¿no? Esas pausas, esos pequeños gemidos que se sienten, ¿no? Como si fueran reales. O sea, es increíble. Cuando se agacha para lo de También. la escucha mejorada, realmente te notas que le duele el agacharse, o sea que le duelen las rodillas. Es increíble. Pero eso a lo mejor es verdad, ¿eh? Se trata. Que te metes demasiado en el papel o el papel en ti. Sí, 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 sí. Hay que hacer muchas sentadillas y luego grabar eso. Pero aquí hay que hacer las sentadillas para dar la mayor realidad posible. Total, total. Y cuéntanos de este remaster, tú que has tenido también el privilegio de probarlo, ¿qué se El van a remaster. encontrar los jugadores? Madre mía con el remaster. The Last of Us parte 2 remaster que acaba de salir, bueno, salte ya. Lo vais a probar, a poder probar todos. Mira, decir primero que muchos estábamos diciendo, pero ¿cómo van a sacar un remaster tan pronto? Si hace apenas 3 años y medio que ha salido parte 2. Oye, nunca está de más. Han hecho una limpieza en lo que son los gráficos, detalles ínfimos, pero que bueno, ahí están. Pero lo que a mí, a título personal, me ha encantado es los extras que vienen, que son una maravilla. Sobre todo, el primero que probé fue los niveles perdidos, 3 niveles que se descartaron para añadir al juego final, y que realmente hay una sorpresa que me dejó totalmente loco y no me lo esperaba, porque claro, empiezas con el primero en inglés y tú, vale, lógico, es lógico, ponen los subtítulos, vale, perfecto, puedes ir leyendo qué es lo que van diciendo. E incluso sale Neil Druckmann contándote el motivo de por qué no se llegó a incluir y tú lo acabas entendiendo una vez lo has probado, por ese cambio de ritmo que te puede provocar. Pero fue en el segundo y el tercer nivel cuando me choca algo que no os voy a desvelar porque así os lo encontraréis como sorpresa cuando lo juguéis. Pero que podéis deducir por lo que ha dicho antes. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y luego el nuevo tipo de juego que se podría decir, el sin retorno es, ¿no? Sí, sin Yo no retorno. retorno, sin retorno. Eh, no me lo esperaba. O sea, yo pensaba, digo, va, o sea, va a ser un juego ahí, uno tras otro, misión tras otra allí y tal, de mata, 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 mata. Pero, oye, no sé tú, Sergio, pero yo me he vuelto adicto a ese tipo de juego, porque no me lo esperaba, ese tipo de recompensas, esa variedad en todos los aspectos, incluso en el tipo de estilo de juego, de golpe te encuentras que ahora está animado. ¿Sabes? Incluso te varía los gráficos, el sonido. O sea, es epiquísimo ese modo. Claro, es que además este género, que nunca sé si se dice roguelike o Sí, roguelite, o no sé algo cómo se así. llama, es la primera vez también, ha vuelto a hacer historia de Last of Us porque es la primera vez que puedo jugar a uno de estos. Completamente accesible. Hace poco salió el God of War Ragnarok Valhalla, que ya tenía un modo así, pero como no me leía todas las cosas, pues yo lo único que hago es palmar constantemente. Aquí sí que te deja actualizar el personaje, ir mejorándolo para cada vez que tengas un enfrentamiento, ir cada vez más preparado.
En el otro caso, Kratos y yo vamos a pelo y morimos constantemente. ¿Qué más nos cuentas de esta remaster? Y nada, que tenéis que disfrutarlo, tenéis que comprarlo, tenéis que adquirirlo, tenéis que jugarlo porque yo creo que merece mucho la pena. Si tienes el de Last of Us parte 2, al final solo te va a costar 10 euros actualizarlo y tener todo esto. Porque no solamente te viene lo que he comentado, sino también te viene una opción de poder tocar la guitarra o un banjo con 3 personajes, 2 de videojuego y un tercero que es sorpresa también, ya lo veréis. Y luego, bueno, te dan. Va a salir también allí lo que es el making of de cómo se hizo parte 2. O sea, eso va a ser épico también verlo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, creo que a todos, tanto los que no hayan probado The Last of Us antes como los que ya lo hayan jugado, creo que estamos de acuerdo en que merece la Mucho. pena y mucho. Yo voy ahora a tomar la palabra para explicar un poco qué significó para mí y para otros tantos jugadores. Dicen que hay más de 400 millones de jugadores con discapacidad en el mundo, pero hemos podido jugar a muy pocos juegos tradicionalmente, solos, de forma autónoma. Este fue el primer juego, un triple A, que se suele decir, un gran lanzamiento, que era al mismo tiempo aspirante a Juego del Año, de hecho ganó el premio en los Game Awards a Juego del Año en 2020, y al mismo tiempo era el más accesible que se había jugado hasta entonces. Yo ahora detallaré algunas de sus múltiples opciones de accesibilidad, pero para conocerlas todas os recomiendo echar un vistazo al vídeo dentro del festival que ha grabado María Eugenia Larreina de la Universidad de Barcelona, en que ha ido analizando todas sus opciones de accesibilidad. Para mí, personalmente, fue un shock porque yo perdí la vista en 2005, estaba jugando a la Play 2, jugaba por aquel entonces. El último juego, curiosamente, era el Jack 3, que para los más veteranos, por no decir viejos, que queda mal, era un juego de Naughty Dog y pensé que nunca podría volver a jugar así. Eran mis dos grandes pasiones en la lectura y los videojuegos. La lectura con audiolibros la pude mantener, pero los videojuegos los daba por perdidos. Hasta que en 2020, lo de perdidos es un guiño hacia ti también, Lorenzo. Se publicó este The Last of Us parte 2, a mí me hablaron de él, yo no me podía creer que pudiera jugar yo solo. Me lo compré, lo probé yo no tenía la Play, ¿para qué quería la Play si no podía jugar a nada? Y quedé absolutamente alucinado de todas esas opciones de accesibilidad, cómo desde el principio el lector de pantalla empezaba a hablar. Yo solo había visto eso en el ordenador, en el iPhone, pero nunca en un videojuego. Cómo un mundo en 3D me podía orientar con ese sistema de asistencia a la navegación que fue tan rompedor. El hecho de que tú puedas darle a un botón y se vaya redirigiendo el personaje. Yo en lo profesional soy orientador y sin embargo, claro, para mí la orientación es el mayor de los retos. Y otros elementos como ese sistema de sonificación, de añadir sonidos para que podamos percibir elementos visuales, como dónde se puede coger un objeto, cómo interactuar con él, con ese sistema de escucha mejorada, en fin, revolucionario a todos los niveles. Esto fue lo que me empujó un año después a empezar a dar charlas después de que me regalaran la Play 5 precisamente para poder jugar a estos juegos, porque pensé, si han hecho este juego, podré seguir jugando alguno que vayan sacando PlayStation. También por ese sonido envolvente, que eso todos los añadidos de este The Last of Us Parte 2 Remaster, ya tenían buen sonido, pero ahora genera ese sonido 3D y esa vibración áptica, esas opciones, esas sensaciones que permite el DualSense que hacen que podamos meternos mucho más dentro del juego, algo que cuando no lo ves, cuando no tienes acceso a esos gráficos, es mucho más importante. Entonces, este remaster lo que ha sido es un paso más allá, porque me sorprendió que el The Last of Us Parte 2 original, que ganó también el premio de accesibilidad en los Game Awards de 2020, como decía antes, no tuviera audiodescripción cuando tenía todas esas opciones tan revolucionarias. Fue con el parte 1 cuando se añadieron tanto eso como la vibración del mando cada vez que hay un diálogo, y todo esto está de vuelta en este remaster. Solo por eso a las personas ciegas creo que nos merece mucho la pena volver a darle una oportunidad.
pero es que este modo sin retorno es, lo comentaba antes, es algo rompedor. Para los que no conozcan este género, tienes que ir aceptando misiones en que vas consiguiendo recompensas, tanto de mejoras de armas, mejoras de personaje, objetos, para cada vez ir emprendiendo misiones más difíciles y obteniendo mejores recompensas. ¿Qué ocurre? Que si mueres, tienes que volver a empezar. Ahí es donde está el reto. Y eso es lo que nos permite este modo sin retorno, volver al cuartel general para ir mejorando el personaje y ir ganando nuevos personajes, de tal forma que algo que comentaba, como comentaba Luis, yo pensaba que iba a ser un pequeño añadido, puede dar lugar a muchas, muchas, muchas horas de juego plenamente inclusivo. Así que, una vez más, animaros a todos los jugadores con y sin discapacidad a darle una oportunidad a esta versión remasterizada para deleitaros con uno de los mejores videojuegos que se han publicado y uno de, ya lo he dicho, las mejores interpretaciones del el primo de Fox Mulder, aquí presente. Muchas gracias, muchas gracias. Así que, bueno, por ir también terminando, agradecer una vez más a Lorenzo y a Luis su presencia. Muchísimas gracias, Lorenzo. Es un placer escucharte, es un placer conocerte. Eres todavía mejor persona que Joel, aunque no sé si Joel es buena persona, no lo tengo claro. Bueno, lo primero, gracias a ti por invitarme. Yo estoy encantado de estar aquí charlando sobre The Last of Us, sobre la accesibilidad, conociendo un poco el mundo de todos aquellos bueno, que necesitáis herramientas como las que tiene The Last of Us. También es una forma de agrandar mi visión del mundo, ¿no? De cómo se juega desde otros, eh, desde otras personas bueno, que no tienen maneras distintas de poder disfrutar de un videojuego. Encantado de estar aquí y bueno, no corregirte, pero sí apostillar una cosa. Yo creo que Joel es buena persona. Ahora, Eso que cada cual decida. no, pero a ver, tendríamos que vernos todos Sí, sí, sí. en la situación de Joel Sí, para ver cómo se te queda el alma desde luego. y a partir de ahí cómo eres capaz de empezar a romper ese corazón congelado que se te queda al principio de su historia, ¿no? Cómo se va descongelando a través de su relación con esta niña tan tocapelotas que es Ellie, ¿no? Pues muchísimas gracias, Lorenzo, porque para los que nos estén escuchando, esto se está emitiendo el 19, pero lo estamos grabando un domingo por la tarde y hemos tenido que hacer varias tomas, o sea que de verdad, donde estéis escuchando o viendo esto, darle un fuerte aplauso a Lorenzo y también a Luis, querido amigo. Muchísimas gracias por hacer posible lo imposible y estar siempre al quite. Y Nada, a ti por organizarlo y por llevar también esta charla, ¿eh? Es un pro. sí. Vengo del mundo de organizar festivales de novela negra, algo se tiene que notar. Nunca había hecho esto online, pero presencialmente uno ya va teniendo sus tablillas. Sí, sí, sí. Nada. Así que Muchas gracias, muchísimas, Sergio. muchísimas gracias. Y a los demás, tan solo animaros a seguirnos en las redes sociales, a venir al FIBI, a este festival, del 18 al 20 de enero en Cuenca, que estamos organizando el proyecto Videociegos en colaboración con el Centro Cultural de la Embajada de Estados Unidos en Cuenca, American Space Quijote, y mi socia Delia Millán, que es la directora del Fab Lab Cuenca, gracias al patrocinio de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Junta de Comunidades y la Diputación de Cuenca. Si me dejo a alguien, que por favor me lo sepa perdonar. Y nada más, animaros a ver el resto de vídeos. Después vamos a ir también con la primera
el primer proyecto de la plataforma que creamos para favorecer el desarrollo de videojuegos inclusivos en España, con un proyecto súper interesante que se llama Dark Atlas, un survival horror plenamente accesible que estamos ahora colaborando a hacer más inclusivo. Así que os animo a ver y si tienes alguna discapacidad, a sumarte a esta plataforma para hacer que este juego sea más accesible. Nada más, un abrazo, muchas gracias a todos y nos vemos en el FIBI y en las redes sociales. Hasta pronto. Un abrazo muy grande, Sergio. Hasta luego. Y a todos, a todos, a todos. A Un abrazo todos, muy que vaya grande. muy bien. Y el Cuidaros. año que viene os esperamos en Cuenca, vosotros también, Lorenzo y Luis. Muy bien, Bueno, muy bien. Porque mejor. The Last of Us, que esto también quería resaltarlo, ha sido the first for all. Muchas gracias.